Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy bienvenidos y bienvenidas a este jardín, a los que nos están escuchando a través de pauta.cl, a los que nos siguen a través de Spotify. Y quiero partir comentando una reflexión que hizo en una charla TED Yuval Noah Harari, que se ha hecho famoso por varios de sus libros, entre ellos Homus Deus, a propósito de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Dice Harari: la creencia de Putin que el presidente de Rumania huiría, el gobierno de Ucrania se derrumbaría, el ejército depondría las armas y el pueblo ucraniano daría la bienvenida a las trincheras, a los liberadores rusos con flores, esa fantasía se ha hecho añicos. El pueblo ucraniano no está arrojando flores a las tropas rusas, sino bombas Molotov, dice Harari, entre otras cosas. Para hablar de este conflicto que ha revivido, sobre todo en el inconsciente de los europeos, el trauma, el shock de la Primera y Segunda Guerra Mundial, particularmente de la Segunda, de esta guerra que, como la pandemia nos devuelve de alguna manera a la Edad Media, en el sentido de que en la Edad Media las pestes y las pandemias y las guerras, eran frecuentes, pensábamos tal vez que nuestro mundo global no iba a sufrir tan cerca de su centro, estoy hablando de Europa, una guerra de esta envergadura. Y aquí estamos, en plena perplejidad, en plena incertidumbre, y para tratar de entender más y en mayor profundidad lo que está pasando en Ucrania, estará con nosotros, se paseará conmigo esta tarde en el jardín, Hugo Harvey, director de Estudios Internacionales de la Academia de la Universidad UDLA, Universidad de las Américas, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, alguien que se ha especializado como oficial del Ejército de Chile en Estado Mayor, con especialidad en Estado Mayor, y además es profesor de geopolítica. Así que yo creo que, Hugo, nos vas a poder dar muchas pistas a quienes seguimos simplemente desde la lectura ingenua de una guerra, de lo que está verdaderamente ocurriendo, qué tipo de guerra tenemos, y si es verdad lo que dice Harari o no. Mucho gusto de saludarte en esta tarde, Hugo. Bienvenido. Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre pasaba por afuera de tu jardín y quería estar ahí, quería estar contigo en este jardín, porque encuentro que frente a todo lo que estamos viviendo y hoy en día con esta guerra, es de los pocos lugares en los cuales uno puede abstraerse de la vorágine y poder conversar las cosas un poquito más en profundidad y sin la premura del tiempo, aunque siempre está presente. Así que te agradezco mucho la invitación, para mí es un honor estar en tu jardín. Pero Hugo, cuando quieras, la puerta está abierta, te puedo convidar un buen mate, y si es más tarde, a lo mejor hasta una copita de vino. Este es un pequeño jardín, pero encantado de recibirte, además que, sí, sobre todo ahora, dan ganas de sacarte el jugo, digamos, porque desde este jardín escucho que me llega la resonancia. A ver, ¿qué piensas de esta afirmación de Harari, de que de alguna manera todos esperábamos que la operación de Putin iba a ser más rápida? ¿Putin mismo está sorprendido o no está sorprendido? ¿O estamos dentro todavía de su estrategia, de los plazos que él mismo se puso a sí mismo? ¿Es verdad que él pensaba que el gobierno se derrumbaría rápido, que el presidente de Ucrania renunciaría o arrancaría y que el pueblo iba a recibir al ejército ruso como libertadores? ¿Se equivocó tanto Putin, sí, Hugo? Mira, en primer momento, en primer lugar quisiera aclarar cierta cosa. Hay analistas que analizan las cosas por encima y hay otros que investigamos. Es muy difícil saber lo que piensa Putin, saber
cómo él se imaginó que iba a ser la planificación. Entonces uno recurre a crisis pasadas. Entonces, cuando estábamos en la crisis, nosotros analizamos desde la prensa. Posteriormente, cuando pasa un poco más el tiempo, lo analizamos desde la disciplina de las relaciones internacionales. Y cuando ya pasa mucho más el tiempo y se desclasifican los documentos, ahí nosotros podemos saber lo que realmente sucedió, lo que se hablaba entre pasillos, lo que se hablaba en los recreos de las negociaciones. Entonces no es que uno sea adivino y diga, Putin pensaba eso. No, uno ha estudiado otras crisis y puede extrapolar a veces lo que está sucediendo. Viendo la pregunta específica de lo que afirmaba el historiador Harari, claro que ocurrió eso. Ambos bandos subestimaron la capacidad del otro. Occidente subestimó la capacidad de Putin de tener la resolución política de utilizar su musculatura y su armamento que poseía. Se subestimó, se pensó que las advertencias que ya venía haciendo hace tiempo respecto a la expansión de la OTAN no se iban a materializar. Y por otro lado, Putin, producto de lo fácil que le resultó la anexión de Crimea en el año 2014, subestimó también, en primer lugar, al presidente Zelensky, que yo creo que es una figura fundamental en el cambio que hubo en la actitud de la población. No hay que olvidar que Yanukovych escapó del país el año 2014. Entonces, Putin subestimó en primer lugar la capacidad de Zelensky, subestimó la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas y su formación de Estado Mayor, que es fundamental también en esta maniobra defensiva que realizaron. Y también subestimó la capacidad de la población. Él pensó que iba a ser fácil desmembrar la población, separar su identidad nacional. En cierta forma lo logró en el Donbass, pero no ha sido capaz de lograrlo completamente en toda Ucrania, y vemos que hay una fuerza granítica que los tiene unidos en estos momentos y que es una resistencia civil en apoyo a las Fuerzas Armadas, y que yo creo que, como dije anteriormente, Zelensky ha sido fundamental generar esta unidad de esfuerzo. En el fondo, Zelensky, a mí me sorprendió, digamos, este comediante que pasa de la comedia a la tragedia tan rápidamente, y en eso uno recuerda a Shakespeare, ¿no? Que empieza a dar unos discursos que son verdaderamente piezas discursivas, en que construye un relato, se dirige a los rusos, pero se dirige a su pueblo, se dirige a Occidente, arma un relato. ¿Cuán importantes son los relatos? Pienso en Alejandro Magno, que inventó un relato también para poder derrotar a los persas, a Darío, etcétera, ¿no? Me imagino que cada uno de los líderes, que tú hablas de las comunicaciones, pero sobre todo la construcción del storytelling, ¿no es cierto?, el relato. Sí. ¿Cuán importante es y ha sido en este caso? Bueno, esto ha sido fundamental, y desde las fases iniciales de la crisis, como hablaba Benedict Anderson, él hablaba de las comunidades imaginadas. Aquí ha habido mucho de eso, de la generación de nacionalismo mediante una imaginación. Entonces, ya desde el 2014, Putin empezó a hablar que el colapso de la Unión Soviética no solamente había sido una catástrofe geopolítica, como lo había visto en su primer momento, sino que empezó a señalar que a él no le gustaba que hubiese tanto ruso parlante en territorio extranjero. Y empezó a crear un relato que posteriormente se fue intensificando con el vocablo genocidio, que es sumamente fuerte en Europa por sobre otras regiones del mundo. Empezó a señalar que Ucrania estaba cometiendo un genocidio con sus propios compatriotas rusos. Esto yo creo que marca un hito, porque no solamente iba a ser difícil, o sea, era posible llegar a una guerra, pero en caso de no haber sido guerra también era muy difícil volver a la paz, porque ya estaba instalada esa idea. Y eso fue lo que el causus belli, se podría decir, por parte de Rusia, que fue defender a sus compatriotas, porque él empezó a considerar que a sus compatriotas, en vista de seguir aumentando su desplazamiento hacia el oeste. Pero en la práctica no ha sido tan así, y también se me olvidaba una parte. Él, en enero de este año, entregó a todas las tropas rusas que estaban a punto de iniciar el ataque, según ellos, que estaban en ejercicio, que es lo que siempre se aduce en una guerra clásica. Repartió un ensayo de 5.000 palabras escrito de su puño y letra, donde aducía la unidad de esfuerzo, la identidad nacional, y que Rusia con Ucrania eran inseparables e indisolubles. Ese fue el relato con que se inició la ofensiva.
Por otra parte, Zelensky, en primer término, o en la primera fase de la crisis, tenía un relato de que no iba a ocurrir nada. De cierta forma quería calmar a la población, no quería generar una sobrealarma y subestimó también la intención política de Putin de avanzar. Y posteriormente, producto de las tecnologías, hemos visto un relato de Zelensky que ha ido acompañado de muchas imágenes, de mucho Twitter, de muchas redes sociales. Porque vimos en la primera fase de la crisis un presidente muy compuesto, dicho sea de paso, no es solamente comediante, sino que es licenciado en Derecho, y empezó a crear un relato de unión nacional, de llamar a los civiles a tomar las armas, desde mi punto de vista un poco tardío, porque la movilización se realiza con más tiempo de anticipación y con mayor organización. Y fuimos viendo cómo su físico fue mutando desde estar con un terno muy compuesto, muy oscuro, hacia un presidente ya un poco más desasiado, que con ojeras, con ropa de camuflaje, y él se estaba presentando como un presidente en terreno, como un presidente que no iba a claudicar, como un presidente que ha logrado escapar a varios intentos de asesinato. Entonces hay un relato, con un relato diría yo 2.0, es discurso, pero también es imagen. Ahora, Hugo, la pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de la historia de las guerras, ¿en qué fase estamos? ¿En qué tipo de guerra estamos, si pudiéramos definirla, clasificarla? ¿En qué fase de ese tipo de guerra estamos? ¿Y qué escenarios probables, a la luz de las historias de las guerras o de este tipo que ya hemos conocido antes, no sé si hay otra, deben haber otras replicables, imagino, estaríamos? ¿Cuáles son los escenarios más probables que se abren? Entiendo que la última noticia que estuve revisando es que va a atacar Rusia o va a apoderarse del puerto de Odessa, que es muy importante estratégicamente y que le va a cerrar en el fondo el acceso al mar a Zelensky, o sea, al ejército ucraniano. ¿Cuánto va a determinar eso y hasta cuándo va a poder durar la resistencia en Kiev? ¿Cómo lo ves tú a la luz de lo que has leído de la historia de la guerra? Sí, yo creo que las guerras casi siempre son, o las batallas en realidad, porque las guerras son un concepto muy amplio, las batallas, las operaciones militares principalmente son comparables cuando son en el mismo terreno. Es una de las principales condicionantes de las operaciones militares. El terreno, en este caso, era muy previsible que la ofensiva rusa fuera en esta fecha, por cuanto estaban recién culminando las lluvias primaverales de Ucrania. Por lo tanto, era previsible. Ahora, este era el momento. En términos del tipo de operación militar, es un tipo de operación militar clásica, conjunta, es decir, ejército, fuerza aérea, armada, con un comandante del teatro de operaciones que tiene que ser un general, y con distintos generales bajo su mando, donde podemos ver que nada estaba hecho al azar. En la primera fase de la operación, se intentó hacer una suerte de guerra relámpago desde Bielorrusia hacia Kiev, intentando llegar rápidamente hacia la capital con la finalidad de conquistar la capital y lograr el objetivo político, que es lo principal que tiene una guerra. El objetivo político es lo que dice el presidente que quiere, y después empieza a decantar la planificación hasta que llegamos al nivel táctico. Por el lado del Donbass se pretendía degradar la capacidad de mando y control, y ahí vimos ese bombardeo que veíamos que aparecían bombazos de color rojo en los mapas. Ahí era un bombardeo selectivo, hasta ahí, donde se afectaban ciertas estaciones de radio, cierta capacidad de mando control, y en definitiva lograr una parálisis estratégica. Y la idea por ese frente era avanzar rápidamente hasta la línea del Dnieper, que es el río que va desde norte a sur y que desemboca en el Mar Negro. Lo que hizo Ucrania, que fueron las Fuerzas Armadas muy hábiles, porque tienen la misma formación de oficiales de Estado Mayor de Rusia, que son los maestros del arte operacional, lo que hizo Ucrania fue encauzarlos hacia los centros poblados. No le ofreció resistencia en su trayecto hacia los centros poblados más grandes. ¿Qué ocasionó con aquello? Un alargamiento de las líneas de comunicaciones, porque hubo un gasto de combustible mayor de lo que estaba planificado. Independiente de todo eso, lo que tenía planificado Putin, creemos, o su comandante operacional que planificó la operación, era que al cuarto día se necesitaba
negociar porque se necesitaba hacer una pausa operacional, que significa reabastecerse. Como esos logros no lo tenía el terreno, el día antes de empezar a negociar, recordó al mundo que tenía armamento nuclear, lo que nos retrotrajo a los momentos más oscuros de la Guerra Fría, y dijo, he puesto en alerta las unidades de alerta temprana, digamos, de disuasión. Por su parte, en el sur, empezaron las unidades a tratar de conquistar Mariupol y todos los puertos que están en el Mar de Azov y en el Mar Negro. Y había otro frente por Kharkiv. La idea era controlar todos los centros poblados. Después se detuvo la ofensiva y no han podido avanzar mucho más allá porque el primer ataque fue con blindados y la resistencia fue fuerte, fue importante. Por eso que vemos muchos camiones encolumnados, porque lo que viene ahí es la infantería, que son los que consolidan finalmente. Luego vimos una segunda negociación que también fue con fuego, porque estaban realizando otra pausa operacional. Esas pausas operacionales se protegen con fuego. Pudimos ver que se llegó a un acuerdo de canales, de espacios, de ventanas de tiempo físicas y de tiempo para evacuar civiles. Se echan la culpa unos con otros de que no se han respetado, y ahora estamos en una tercera negociación donde las condiciones de Rusia son prácticamente incumplibles por parte de Ucrania. Ahora, la pregunta que te quería hacer, Hugo, es decir, a la luz de todo lo que tú me dices, esto se parece más a una derrota hasta ahora, por lo menos también en el terreno simbólico de Putin, digamos. Y me imagino que él no lo debe estar viviendo con mucha euforia ni mucha alegría, por lo que tú me estás contando. Sí, sí. Por lo tanto, y el problema, alguien ha dicho, escuchaba por ahí, que lo peor sería tener a Putin humillado, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se combina la negociación con la guerra en terreno? ¿Cómo interviene Europa? Así brevemente, sé que te estoy exigiendo mucho, pero el tiempo lamentablemente aquí también está jugando, parece nuestro enemigo. Sí. Porque yo quisiera expulsarlo de mi jardín siempre. Pero podemos tener varias conversaciones, no una, abusando de tu buena voluntad. Así sí, que, lógico. Yo creo que estamos en un punto muy, muy difícil, como decía anteriormente, la exigencia que está poniendo Rusia. Imagínate, cambiar la constitución para asegurar su neutralidad ad eternum, su demilitarización, que reconozca Crimea como territorio ruso y que reconozca al Donbass, a Lugansk y Donetsk como república independiente. Yo creo que las cesiones territoriales ya de facto ya está materializado por parte de Rusia, pero el prometer su neutralidad, ¿qué significa eso? ¿Significa que nunca más va a poder haber un gobierno soberanamente elegido por el pueblo ucraniano? ¿Significa que siempre va a tener que haber un gobierno prorruso? Es sumamente ambiguo el término, pero sumamente lapidario. Entonces, Zelensky está resuelto a dar la batalla, en este caso política. Entonces, yo creo que estamos en un callejón sin salida. No me aventuraría a decir cómo va a terminar, pero yo creo que Kiev debería estar por caer en las próximas 48 horas por el estado de las defensas. La defensa del lado este de Kiev estaba apoyada en el Dnieper y ya están a orillas del Dnieper las fuerzas que venían por Kharkiv. Por lo tanto, está asediada por dos frentes más o menos. Y lo que está pasando abajo en el mar, en el sur, digamos, en el Mar Negro, es que lo que se está logrando es unir por tierra el Donbass y Odessa, considerando Mariupol y los puertos que están en la línea del Mar Negro. Conquistando Odessa, que a todo esto hay al menos 10 embarcaciones con infantes de marina esperando hacer un desembarco anfibio, así que no está haciendo ahora. Ya con eso quedaría Ucrania como un país sin acceso al mar. Oye, por lo tanto, no tendría capacidad de exportar nada. Hugo, la pregunta es la siguiente. Según Harari, que si eso sucede, o sea, si Putin triunfa, se apodera de Ucrania, no sé, matarán al presidente, huirá, no sé. Esta derrota no va a ser impune, digamos, tiene consecuencias muy malas para el futuro. Nos llevaría de vuelta, dice, a una era de guerras y que por lo tanto le pide, fíjate que Harari dice que dice que Alemania debe levantarse y convertirse en un líder en europeo a la vanguardia de la lucha, prácticamente contra Putin, me imagino.
lo hizo un escritor judío diciendo ya sabemos que Alemania ya pagó su culpa, estamos hablando de otra Alemania, Alemania tiene que convertirse en un líder y hay que parar esto de alguna manera, pero ¿cómo se puede parar? Si por la vía diplomática solamente o a lo mejor dando alguna demostración de fuerza o de ponerle un límite a Putin potente, digamos, porque la sensación que tiene la mayoría de la gente es que más bien Occidente parecía impotente, o sea, el orden mundial después de la Segunda Guerra se vio impotente ante un gesto como esto, sorprendido, sobrepasado, perplejo, etcétera. Sí, esto es bien interesante porque creo que Alemania sí podría asumir un rol de liderazgo en Europa, pero vimos a Olaf Scholz cuando el domingo antepasado, cuando hizo una reunión especial con el Bundestag. Él dijo dos partes en su discurso. Uno, que iba a enviar armas a Ucrania, y dos, que iba a aumentar su inversión en defensa por sobre el 2% del PIB. Ahí recibió muchos aplausos de los congresistas. Entonces, más que lo que está asumiendo Alemania, un liderazgo en Europa, lo que está haciendo es autoprotegerse bajo una condición de realismo puro, entendiendo o siendo consecuente con la crisis que hemos visto en el último tiempo del multilateralismo. Es decir, vimos en la pandemia que los organismos internacionales brillaron por su ausencia, vimos en la pandemia donde cada país se salvó solo, o sea, la FACH tenía que ir a buscar mascarillas, inyecciones con vuelos secretos para no ser interceptados. Eso pasó. Entonces, y vimos que el multilateralismo, la integración en los organismos internacionales no fueron capaces de disuadir a Putin de realizar un ataque. Y ahora recién se está reaccionando, pero tampoco con toda la fuerza. Hay que tener ojo porque esto podría empezar a causar otro tipo de reivindicaciones y China está muy expectante de lo que está pasando y yo creo que está viendo en este conflicto un laboratorio porque las reacciones de Occidente van a ser medianamente parecidas a las que aplique contra China en caso de incursionar en Hong Kong o Taiwán. La pregunta que te quería hacer es que entiendo que Rusia es un país rico, es rico en el sentido de recursos naturales, exportación, pero es un país pobre porque la riqueza absorbida por una suerte de élite y también porque se ha invertido mucho más en defensa tal vez que otros países. O sea, Rusia ha invertido mucho en fuerza militar. Entonces, el tema es cómo se juega con los presupuestos de defensa en los países, cuán importantes son, cómo cambia todo eso, va a cambiar en el futuro con esta invasión de Rusia. O sea, los europeos, lo que tú estás diciendo, Alemania, van a tener que cada uno aumentar su presupuesto de defensa. Esto va a producir un efecto económico, social y político en los países europeos. Yo creo que esto va de partida. La función principal del Estado es proteger a las personas. Sí. Pero proteger a las personas, la defensa es un elemento más. La economía es otro elemento, la cultura es otro elemento, la educación es otro elemento. Entonces, si no está la economía fuerte, robusta, y se empieza a invertir más allá de lo que pudiese aceptarse, digamos, en defensa, eso va a ir en desmedro a otras áreas. Entonces, yo creo que primero ojalá no pase, pero podría producirse una carrera armamentista porque van a empezar a lo mejor desconfianza entre unos y otros. Se va a producir una pobreza en los países más pobres, valga la redundancia, que no tengan la capacidad de sostener un esfuerzo de este tipo. En cuanto a Rusia, claro, o sea, Rusia lo único que es potencia es en el poderío militar y se ha venido preparando de años, por lo menos desde 2014, para enfrentar este momento que lo venía planificando con tiempo. Hugo, a ver, estoy hablando con Hugo Harvey, director de Estudios Internacionales de la Academia UDLA, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Quiero que esta conexión puede parecer rara, pero hoy día en Chile estamos en una discusión convencional, no te quiero llevar al detalle, constitucional. Y la pregunta que uno se hace, a ver, uno mira lo que pasa en Europa, evidentemente que estamos súper lejos de esto y da gusto de estar tan lejos de donde está ocurriendo este conflicto, pero hoy día somos un mundo cada vez más global. Es decir, este mundo es mucho más global que lo que era el mundo cuando Chile estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La pregunta que uno se hace es, pareciera que en algunas propuestas se tiende más bien a debilitar la idea, o se coquetea con la idea de un país o de un Estado más debilitado, compuesto de varias naciones,
Carlos Peña escribió un artículo sobre eso. ¿Cómo podemos vincular, si es que se puede, qué reflexión nos deja o qué enseñanza nos deja a Chile este conflicto mirándolo como ucranianos, digamos, ¿no? Eso me gustaría saber, ¿qué piensas de eso? Yo tengo dos visiones con respecto a las posibles experiencias que nos podrían quedar. Una, como doctor en estudios internacionales, es lo difícil que es crear una comunidad imaginada en un territorio dado, lo difícil que es aglutinar a distintas naciones, como la jerga que se está ocupando en torno a un objetivo común, y algo que nosotros teníamos sumamente consolidado, se ha visto en entredicho y se ha visto tensionado en este último tiempo mediante el reconocimiento de las naciones, que yo creo que está súper bien, pero yo creo que debemos ser todos chilenos acogiendo toda la diversidad, digamos. Yo creo que uno de los países más diversos es Estados Unidos, pasó por una guerra civil, sin embargo, el presidente todos los años tiene que dar su cuenta del estado de la Unión. ¿Por qué? Porque la Unión es algo frágil, es algo que no es rápido de hacer, sin embargo, es algo que se puede derrumbar fácil. Desde el punto de vista de oficial de ejército en retiro, creo que otra de las enseñanzas que nos da esto es que los países deben tener una capacidad de disuasión mínima, lo que no significa ser agresivo ni ser belicoso. Significa, poniéndolo en términos súper simples, si yo tengo una profesión, tengo un trabajo, tengo determinados ingresos, voy a tener una tele, un refrigerador, un microondas, un auto. Si después empiezo a ganar un poco más de plata, voy a cambiar el refrigerador, voy a cambiar la tele, voy a cambiar mi auto. Pero junto con eso tengo que subir la reja, porque tengo que cuidar las cosas que me han costado con esfuerzo. Lo que no significa que yo vaya a ser un mal vecino. Yo estoy diciendo que, por favor, yo no quiero expandir mi jardín más allá, sino que quiero que no me roben lo que yo tengo. Entonces, yo creo que esas dos serían la enseñanza para nuestro proceso constituyente. Yo espero que se escuche eso. La idea no es ser belicoso, no es ser mal vecino. La idea es cuidarse, porque vemos que Ucrania, por no tener una capacidad mínima suficiente, por haber confiado en el apoyo de Occidente, estamos viendo el drama humano de la guerra. Como militares chilenos, yo estoy seguro que los militares chilenos no quieren ver a niños llorando, separándose de sus padres. Es un drama terrible lo que se vive, terrible. Reconstruir un país después de una guerra es algo, no solamente, o sea, son años, décadas, los traumas de la gente, algo que es prácticamente irreparable y que rompe las sociedades en todos sus frentes. Hugo, te quería preguntar, algunos han comparado, han hecho símiles que uno podría decir que Putin podría parecerse al Hitler que aparece, irrumpe y sorprende a los europeos también al comienzo y los deja perplejos y lo hace cometer errores estratégicos, militares, etcétera. A ver, ¿hay algo parecido o Putin aprendió de Hitler? No digo que sea un nazi, pero en términos de estrategia militar, comparemos estos dos personajes, o con quién podríamos comparar desde el punto de vista de la estrategia militar a Putin en la historia de la guerra del siglo XX. Yo creo que la comparación con Hitler sería un poco forzada, creo yo, porque, digamos, Hitler no era un estratega. Hitler, de hecho, falló su estrategia y finalmente terminó por no escuchar a sus estados mayores. En este caso, Putin a lo mejor tampoco está escuchando a sus estados mayores, pero Putin sí tiene una formación militar un poco más sólida. Y lo otro que creo yo, que Putin tiene una conciencia histórica mucho más fuerte. Putin, yo creo que no es que lo diga yo, hay un estudio de la St. John's University donde analizan su perfil psicológico, que lo hicieron después del 2014 en Crimea. Él tiene ciertos rasgos que tiene sumamente, tiene una alta conciencia de quién es, dónde está y cómo quiere ser recordado posteriormente. Por lo tanto, yo no me atrevería a compararlos con otro tipo de figura, aparte que los contextos son un poco distintos también. El temor de una tercera guerra mundial, bueno, aparece en todas partes en el relato, en el imaginario, en el inconsciente, es evidente. Ya estaba, siempre se pensaba cuándo va a comenzar esta tercera guerra. Hoy día eso ya no es pura imaginación, sino que la realidad entrega elementos para despertar ese miedo, sobre todo en los europeos. Una tercera guerra, yo sé que esto es ficción en el futuro. ¿Cómo podría ser, cómo sería esa tercera guerra y cuál sería la diferencia con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la gran guerra última que tenemos
en la historia y a la vista, y que es, por lo demás, la paz mundial, la Pax Americana, que se impuso después de la Segunda Guerra, la que está hoy día puesta en jaque, digamos. ¿Cómo sería esta posible tercera guerra mundial si este fuera el primer indicio, el primer paso o el preámbulo de lo que viene? Sí, yo creo que la OTAN está siendo sumamente cuidadosa de lo que realiza y por eso se ve un poco que no está apoyando decididamente a Ucrania, porque no quiere escalar la guerra. El escalar la guerra y que Rusia se sienta más estrangulada haría que Putin, yo creo, materializara su amenaza y en este caso, tal como se vio desde el año 62 en adelante, se materializaría lo que era la destrucción mutua asegurada, es decir, va un misil en vuelo y el otro va de vuelta hacia el lugar de donde se disparó. Entonces, yo espero que eso no ocurra. Creo que podría ser nuclear. Si es que está el armamento, podría llegar a ser nuclear. Pero creo que a lo mejor producto de esta crisis o de este conflicto no va a haber una tercera guerra mundial. Y espero que no la haya porque lo que yo veo es que a futuro Europa va a tener que crear su propia arquitectura de seguridad sin Estados Unidos. Creo que va a ser necesario y creo que ahí Alemania va a adoptar una posición de liderazgo y esperemos que no se repitan algunos eventos históricos. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Hablamos de China, hablamos de Europa. ¿Cómo ves a Estados Unidos en este escenario y en esta guerra? Digamos, Estados Unidos, la potencia reina en guerras, en invasiones, etcétera. Claro. Bueno, a propósito de eso, estas intervenciones durante la Guerra Fría vimos varias por parte de la Unión Soviética y por parte de Estados Unidos, entonces no es algo nuevo. Sí. Estados Unidos ha venido decayendo su poder imperialista, como ese Jean-Baptiste Renaud y Duracell, todo imperio perecerá. Entonces... Que lo digan los romanos, claro, que se creían eternos, ¿no? Sí. Claro, que lo digan ellos. Entonces, Estados Unidos tiene problemas en el frente interno, es una sociedad que está un poco fragmentada, no todos apoyan la política exterior de Biden, está el problema con Trump, o sea, que un expresidente critique la política exterior del actual es algo que en Estados Unidos creo que no se había visto nunca. Por otro lado, vemos que Estados Unidos no tiene la capacidad para poder contener todos los frentes en los cuales está involucrado, y su principal preocupación hoy en día está en el Pacífico. Es por eso que no ha puesto más medios para apoyar a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Ya no tiene la capacidad que tenía antes. Eso lo reconoció Biden en su bosquejo de estrategia de seguridad, que la emitió a un mes de haber asumido, donde decía, trató de recuperar terreno y decía, Estados Unidos no es nada sin sus aliados, vamos a recuperar el multilateralismo, las organizaciones internacionales con todos sus defectos son lo mejor que hay para enfrentar amenazas comunes y desafíos a los ataques a la democracia. Por último, Hugo, ¿qué es y qué rol juega la guerra en la historia humana? Lo que se ha dicho ya un cliché, que la guerra es permanente y que hay pausas y paréntesis, algunos más largos, porque toda la historia humana está marcada por el hiato de la guerra. Ernst Jünger, un escritor alemán que estuvo en el frente, escribió unos diarios de guerra, gran escritor, tuvo algunas reflexiones bien polémicas de la energía que desplegaba esta guerra, lo que movilizaba, que era casi un momento necesario, digamos, cuando se iba acumulando, así como los terremotos, una cantidad de energía, tenía que salir a través de la guerra. ¿Cuál es qué es la guerra finalmente? Bien en profundidad, Hugo. Perdona esta pregunta tan difícil. Sí. En el último segundo. Sí, el que analiza muy bien esto es Gaston Bouton, que es el padre de la polemología francesa, que él dice que es un fenómeno sociológico. La guerra es un fenómeno sociológico que cataliza todo, hace mover todo, remueve las disciplinas, remueve las sociedades, remueve todo, y eso es necesario para ir creciendo, es decir, se retrocede para después volver a avanzar. Ahora, gracias a nuestros gobernantes, nosotros hayamos más de un siglo sin tener un conflicto armado en nuestra tierra, digamos. Y eso creo que hay que mantenerlo. ¿Y nos podría recomendar algún libro de Gaston Bouton? Gaston Bouton, ¿no? Sí, Gaston Bouton, Tratado de Polemología.
tratado, polemología para que algún radiovidente se interese en ese tema, lo vamos a buscar. Yo lo voy a buscar en francés, me lo voy a leer de todas maneras. Sí. Ha sido muy interesante esta conversación que he tenido contigo esta tarde, estimado Hugo Harvey, director de Estudios Internacionales de la Academia de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por haberme acompañado y habernos permitido tener una mirada mucho más amplia, con muchas perspectivas y dimensiones de lo que se está viviendo hoy día en Ucrania. Espero que pronto nos vuelvas a visitar en este pequeño y humilde y lejano jardín. Gracias, Cristian. Cuando quieran, me invitan. Yo feliz de abstraerme un poquito del mundanal ruido, de las cosas tan coyunturales y poder tener una conversación un poquito más profunda que siempre se agradece. Gracias a ti, Hugo, y agradecemos a todos los radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen a través de pauta.cl y también en Spotify. No se olviden de escribirnos si quieren a desdeeljardín@pauta.cl. Yo cierro ahora la verja de madera de mi jardín, la vuelvo a abrir mañana a las 8 de la noche aquí en Pauta. Hasta mañana, y ahí estaba mi fiel Chucao, no bastaba más, como siempre. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.